Muy bien, seguimos. Yo te los voy pidiendo, Damián. Damián me está preguntando si los audios los pegamos o vos me los vas pidiendo. Son los audios que vamos a escuchar de declaraciones del doctor Ope Pasquet y también del doctor Javier García. Vamos a ver si podemos introducirlos, integrarlos a esta editorial. Esta editorial es el fruto, si vos querés, el resultado de un interesante diálogo que sostuve ayer con un eminente jurista amigo. Sostenemos diálogos todos los días, diálogos profundos, fluidos, sobre distintos temas que hacen al país, temas institucionales, temas jurídicos, temas políticos, muy vinculados a lo jurídico. Y estamos analizando cómo se está planteando este corpus, este orden jurídico del Estado, que es el organizador de nuestra vida por excelencia, con el monopolio legítimo de la fuerza, como diría Max Weber, y se supone que estamos en un Estado que funciona en plenitud de acuerdo a los principios o los paradigmas de un Estado de derecho republicano y democrático. Vale decir, la separación de los poderes, los tres poderes y hoy por hoy más poderes en la sofisticación de la estructura de los estados, a su vez el arco de control de esos poderes, todo eso debidamente preceptuado por la Constitución de la República. Dentro de ese Estado de Derecho republicano tiene que estar plenamente vigente el principio de igualdad ante la ley, y esto quiere decir que todos bajo una misma circunstancia somos pasibles de ser sometidos a las mismas normas, todos somos premiados o castigados por las mismas normas según las mismas circunstancias, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a las situaciones que las normas o la ley prevé, de ahí que el gobierno es de las leyes y no de los hombres, no existe el gobierno de las voluntades, voluntarismos, no existe el gobierno de facto, sino el gobierno de un Estado de Derecho. Principio de igualdad ante la ley, principio rector que nos inunda o irradia otro principio fundamental del derecho, que es el principio de la seguridad jurídica. Vamos a ir a tres temas que a las claras, como si fueran ejemplos de laboratorio en nuestro país, nos indican que el Estado de Derecho, el debido proceso con sus garantías, está severamente lesionado. Está gravemente enfermo el Estado de Derecho uruguayo y en lo que va de este gobierno no se hizo nada, no se lo tomó en cuenta, no se aplicó una voluntad política de transformación o de una conversión en la centralidad política del Estado en materia, por ejemplo, del sistema judicial. No se hizo nada. Estamos con un sistema de justicia que es un sistema neomarxista a través del neoconstitucionalismo que instalaron los doctores Jorge Díaz, también Gonzalo Fernández y el doctor, que ahora no recuerdo su nombre, que también fue secretario de presidencia. Es decir, tenemos un sistema de justicia que pervierte, que desconoce a la fuente genuina del reconocimiento del valor jurídico de nuestras normas. ¿Cuál es la fuente genuina, material, por excelencia, jurídica y ordenadora que debe reconocer a la ley, a cualquier tipo de norma, decreto? Es la Constitución de la República. Y tómese en cuenta que la Constitución de la República es todo el proceso histórico constitucional. Nuestra Constitución es la misma desde 1830 a la fecha, con una última versión, la de 1997, porque las reformas constitucionales indican que se le agregan elementos que se supone son superadores, que la mejoran, que la actualizan, pero que no pueden alterar, desconocer los principios rectores que la fundamentan como tal y que constituye precisamente, con su poder constituyente, constituye a un Estado de Derecho republicano democrático, con todos esos elementos básicos que acabé de enumerar. De esto dialogamos con este eminente amigo jurista, y uno de los temas, de los tres que voy a tratar, es el de los ediles de la Junta Departamental de Montevideo, que habían promovido el juicio político a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, ¿se acuerdan? Bueno, debe plantearse una cuestión de orden en cuanto el presidente de la República debió convocar de inmediato a una sesión extraordinaria
para sustanciar el juicio político ante la intendente de Montevideo. ¿Por qué? Porque así lo preceptúa la Constitución de la República. Para el intendente, cuando es pedido ese juicio político de parte de la mayoría de la Junta Departamental, debe tramitarse inmediatamente a través de una sesión extraordinaria el juicio político de parte del organismo competente que es la Cámara de Senadores. Deben tramitar el juicio político. No tienen que calificar si es procedente o no. Ese paso no lo admite la Constitución para este caso de un juicio político a un intendente. Sí es para otros casos, cuando se trata de otro legislador, por ejemplo, pero no para este caso. Y hablaron hasta el hartazgo los senadores de la coalición de gobierno de que iban a ver en comisión, iban a ver si era procedente este juicio político que plantearon los ediles de la oposición al gobierno municipal o departamental de Montevideo, que es el gobierno del Frente Amplio, y se apresuraron posteriormente a decir que no iban a hacer el juicio político a Carolina Cose. Ese juicio político no quiere decir que la hubiera hecho caer o que hubiera sido pasible de penalidades porque no le corresponde a la Cámara de Senadores, porque no es un órgano jurisprudencial, no es un órgano judicial, pero sí podía establecer, ventilar ante la opinión pública los desastres administrativos que lleva adelante COSE y se hubiera visto obligada a declarar prácticamente ante un tribunal, en este caso la Cámara Superior, la Cámara de Senadores, y se tendría que haber hecho público ese juicio político y entender por qué lo reclamaron los ediles de la Junta Departamental. Pues bien, este gobierno hizo caso omiso de todo ello, se quedó calladito la boca y no llevó al intendente a un juicio político para poner en evidencia los desastres institucionales que hace esta intendente que está dedicada a criticar al presidente y a ser una opinóloga como si se tratara de una legisladora y no de una gobernadora de Montevideo. Es decir, la izquierda organizada a este gobierno en materia de estrategia, de temas instalados, de centralidad de los debates, le gana por goleada, lamentablemente. Todo esto fue enviado a varios diputados de parte de quien les habla, de parte de este amigo, no respondieron, no respondieron. Es evidente que si no hay procesado, no hay semiplena prueba, y acá vamos a otro tema. Y se viola el artículo 15 del Código Penal con la prisión del formalizado. Y que es una barbaridad que jueces y catedráticos de este país, me dice este amigo, como usted siempre lo dice, lo propone, no pongan el grito en el cielo por este tema. También lo ha sido y lo es que pase lo mismo con la irrevocabilidad de la renuncia a la pretensión punitiva del Estado, sin la que no puede haber proceso. No puede haber un proceso, no puede ocurrir un proceso judicial ante las personas comprendidas en las disposiciones de la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque dice con total claridad, preceptúa a texto expreso el Código General del Proceso que toda renuncia procesal a la legitimidad procesal activa, toda renuncia al derecho procesal activo del sujeto activo procesal, que cuando ejerce el derecho procesal de demandar, por ejemplo, pasa a obtener la legitimidad procesal activa, es decir, esa legitimidad procesal está en acción, la está actuando, si acaso esa persona o ese grupo de personas, en este caso el Estado, determina, decide renunciar a esa pretensión procesal, esa pretensión renunciada se convierte en la conclusión excepcional de un juicio para siempre, porque es irrevocable esa renuncia. Artículo 228 del Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. Desestimiento de la pretensión. En la misma oportunidad a que se refiere el artículo 227, numeral primero, el actor podrá desistir de la pretensión o renunciar a su derecho. En tales casos, no se requerirá la conformidad de la contraparte. Es unilateral la renuncia.
Basta con que la persona que tiene la legitimidad procesal activa diga, yo renuncio a este caso, no quiero demandar, no quiero abrir el juicio. Bueno, en ese caso, no se requerirá la conformidad de la contraparte, debiendo el tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, es decir, si efectivamente hay legitimidad procesal activa, y en caso afirmativo, dará por terminado el proceso, el cual no podrá volver a plantearse. Irrevocabilidad de la renuncia a la pretensión procesal. ¿Qué hizo el Estado uruguayo con la ley de la renuncia a la pretensión punitiva del Estado? Precisamente eso. Renunció a la pretensión procesal, renunció a su legitimidad procesal. ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo es, como así lo establece el derecho penal y los principios generales del derecho penal, es el sujeto principal en cuanto a la pretensión procesal y en materia penal. Porque el Estado de Derecho es el bien mayor a tutelar, porque es el sujeto que establece el orden jurídico que nos rige. El Estado de Derecho y su orden jurídico es el sujeto activo principal, que en ese caso renunció a la pretensión procesal activa, legítima, en casos determinados. Y en esa renuncia de esos casos determinados vinculados a aquel periodo de facto, establece que se le debe comunicar si hay casos que la justicia abre para saber si están comprendidos o no en esa renuncia procesal que el Estado establece como un mecanismo legal de pacificación nacional, apelando al artículo 85 de la Constitución de la República. ¿Queda claro? Por lo tanto, ese es el instituto jurídico procesal que hay que entender y al que hay que proteger para restablecer plenamente el Estado de Derecho en nuestro país. Después que venga lo de que se hizo un referéndum y fue un plebiscito y asumió estatura constitucional porque se consultó al pueblo, cuando eso no era procedente porque eso era inconstitucional hacerlo. Porque la renuncia a la pretensión procesal no debe ser siquiera objeto de referéndum ni objeto de plebiscito, porque ya es irrevocable. En el mundo del derecho eso existe para siempre. Se terminó. Modo excepcional de concluir un juicio. Eso es lo que estableció el Estado uruguayo. ¿Por qué? Porque lo concibió con inteligencia el legislador de aquel entonces, el doctor Sturla, que asesoró a Wilson Ferrer Aldunate, cuando no sabían qué hacer con los militares que no se acogían, no se atenían a la ley de amnistía, que la ley de amnistía amnistió, perdonó a todos los sediciosos terroristas que estaban en trámite de juicio, que estaban presos o por ser procesados, y también amnistió a todos aquellos que pudieran ser objeto de un juicio por motivo de sedición, de terrorismo, de tortura, de robo, como lo hicieron esos grupos terroristas sediciosos contra las instituciones del país y contra terceros, contra personas inocentes. Esas personas fueron perdonadas y por si fuera poco, además, fueron reparadas patrimonialmente y por si fuera poco, además, obtuvieron esos sediciosos terroristas o familiares de terroristas contra las instituciones democráticas y nuestro Estado de Derecho, obtuvieron pensiones vitalicias, sucesorias, heredables, una aberración jurídica también. La heredabilidad de derechos estrictamente personales no lo admite nuestro orden jurídico. Aberraciones por doquier. Por lo tanto, esa ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado es imposible que se pueda derogar. Pues bien, inventaron una ley en gobierno de Mujica, después de una declaración de inconstitucionalidad de la ley, inventaron una ley que dice derogar la ley de caducidad. Además, después de que fue aplicada durante 22 años o más. Es increíble, ¿verdad? Rompiendo toda la estabilidad jurídica, rompiendo la seguridad jurídica, rompiendo el pacto político de pacificación del país, porque esa ley, de modo oblicuo, si vos querés, pero absolutamente legítimo y constitucional, lo que hace es velar por lo que establece el artículo 85, a modo incluso de consejo, de sabio consejo de los constituyentes. Artículo 85 de la Constitución: a la Asamblea General le compete formar y mandar publicar los códigos.
establecer los tribunales, arreglar la administración de justicia y de lo contencioso administrativo, y expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. Lo hizo la ley que renunció a la pretensión punitiva del Estado para esos casos concretos. Y hoy tenemos cantidad de militares que caen como moscas porque se inventó una fiscalía de lesa humanidad para determinar que hay delitos de lesa humanidad en un periodo histórico del año 1968 a 1985. Y el gobierno, che, no dice nada, no hablan nada, no, todo lo contrario. No nos va a dar el tiempo, lamentablemente, Damián. Pero ¿qué dice el señor que sí se preocupó de plantear el proyecto de la ley de eutanasia en el país que dice que el primer derecho que reconoce en el artículo 7 es el derecho a la vida? Tenemos un país que legitimó el aborto por la sola voluntad de la mujer y ahora le quieren agregar la eutanasia según lo que dice este Pinky Cerebro, en este caso Ope Pasquet. Vamos a escucharlo. Colorados advirtieron que lo que el gobierno está buscando es anular la ley de caducidad en los hechos. Más allá de las cuestiones técnico-jurídicas, hay cuestiones de principio. Acá la gente votó y respaldó una amnistía. Eso hay que respetarlo y no vale buscar vías oblicuas más o menos retorcidas para contrariar lo que la gente ratificó con su voto. Lamentable, Ope Pasquet, lamentable. Lo que está diciendo es lamentable. Está reconociendo la ley de amnistía, está hablando a favor de los terroristas que están amnistiados, que están reparados patrimonialmente, que tienen pensiones vitalicias sucesorias, que le cuesta un montón de guita al Estado uruguayo, el BPS, que por otro lado nos dicen que está por colapsar y hay que hacer una reforma previsional. Y hay que respetar entonces también la ley de caducidad, que fue un acuerdo nacional y que fue legislada por las mayorías de aquel Parlamento, por la vía legítima, representativa, y que a su vez, por si fuera poco, fue sometida a un referéndum y a un plebiscito en un periodo de 20 años y ganó por mayoría abrumadora cuando el pueblo uruguayo, el soberano uruguayo, el cuerpo electoral, decidió que continuara esa ley de la renuncia a la pretensión punitiva del Estado, que hay que respetar, Ope Pasquet, hay que respetar. No hay que respetar solo la amnistía y darles plata a los terroristas y montarles un instituto de derechos humanos, y por otro lado, no reconocer que el Estado se comprometió a través de esa renuncia procesal, irrevocable, es ilevantable. Es decir, no se puede derogar esa ley. Es una disposición procesal. Eso es esa ley. Es una disposición procesal y también de vía administrativa, decidiendo por ese camino legal pacificar el país. Un desastre, señores. Esto huele mal, huele feo. Se rompió con el Estado de Derecho. Y a su vez tenemos una aberrante Fiscalía de Lesa Humanidad que desconoce el artículo 15 del Código Penal que establece a texto expreso que las leyes más gravosas no se pueden aplicar hacia el pasado. Principio de la irretroactividad de la ley penal más grave o de la ley penal inexistente en el pasado. Eso mismo es lo que dice el Estatuto de Roma que Uruguay suscribe y que Uruguay suscribe a partir del 2006, cuando plantea con total claridad, de acuerdo a los principios generales del derecho, el propio Estatuto de Roma, coincidente con nuestra Constitución, además, y el Código Penal uruguayo, que se aplicarán hacia el futuro, que no son aplicables hacia el pasado cuando no eran figuras delictivas tipificadas, legisladas. Por lo tanto, prima el principio general del derecho de que la figura penal más grave no tiene retroactividad. Y sin embargo, con retroactividad y además con una retroactividad específica, como si fuera una figura histórica arqueológica penal, se crea una fiscalía a la medida de esos años para llevar presos sin ninguna garantía, sin ningún debido proceso, sin pruebas y violando todas estas normativas y principios del derecho a cantidad de gente. Y se piensan que así puede funcionar bien todo y que así va a seguir muy bien el gobierno y que así no pasa nada y que la República está en plena salud, están realmente muy confundidos o enloquecieron o no están estudiando o pactaron. Todas esas son las preguntas que quedan en el aire. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana, perdón. Viste que ya me entro a enojar un poco y hasta pierdo a veces un cachito de cordura. La verdad que enoja bastante. Mañana a las 10 de la mañana seguimos preguntándonos en dónde estamos. Chau.